En la clase de hoy vamos a ver el hecho religioso y el hecho cristiano que corresponde a la lección número 2. Al terminar esta lección estás en capacidad de explicar la religión como fenómeno, distinguir entre el estudio de la religión desde fuera y desde dentro, identificar cuándo una definición de religión es funcional o filosófica, enumerar los elementos esenciales de la religión, sustentar por qué la religión es universal, ubicar el origen del fenómeno religioso, definir el estudio de la arqueología de la religión, enunciar varios aspectos importantes de la religión, diferenciar entre el lenguaje científico, el poético y el religioso, reconocer los aspectos culturales donde influyó el cristianismo. Para esto vas a escuchar este video y vas a leer después el capítulo 1, que tiene como título El hecho religioso y el hecho cristiano, del libro Para leer una Cristología elemental. Te voy a dar algunas pautas de lectura para este capítulo. Vas a encontrar cómo se define que la religión es un fenómeno, es decir, que es una realidad observable y analizable. A la evidencia de que la religión existe, se le ha denominado el hecho religioso. También vas a ver cómo el fenómeno religioso, como cualquier otro, puede ser estudiado por la ciencia, por la historia, la antropología cultural, la psicología social, la sociología. Ellas estudian la religión desde fuera, de manera que los científicos no están comprometidos con esa religión. No necesitan que sean creyentes para hacer ese estudio. Y la teología estudia la religión desde dentro, o sea, perteneciendo a esa religión, a esa confesión religiosa, se hace el estudio de la religión. Hay varias definiciones, tipos de definiciones de religión. Las definiciones funcionales buscan manifestar el papel que la religión juega en el funcionamiento de las sociedades. Y en cambio, las definiciones filosóficas subrayan la razón de ser de la religión y su objeto de referencia, es decir, lo absoluto, lo sagrado y Dios. La religión tiene unos elementos esenciales. El primero es reconocimiento de una realidad independiente, superior al hombre, de la que se habla con lenguaje religioso en los libros sagrados, en las doctrinas y en las teologías. Segundo, tiene el elemento de que es una actitud de acatamiento hacia esa realidad suprema, que se manifiesta en una vivencia interior, es decir, una experiencia mística, y en un comportamiento exterior plasmado en cultos y además también en una ética especial. Otro elemento de la religión es que crea una comunidad de los que profesan la misma religión. Se puede leer en este capítulo que la religión es un fenómeno universal, y es universal porque se encuentra en toda sociedad humana conocida. Del origen de la religión se puede decir que viene de la magia, del totemismo, del animismo y del culto a los muertos. Hay una ciencia que se llama la arqueología de la religión. Ella encuentra testigos o testimonios o datos sobre la universalidad e importancia de la religión como un rasgo cultural y demuestra que el hombre, desde el hombre de Neandertal hasta hoy, los humanos han tenido inquietud por la muerte y por una continuación de la vida después de ella. La importancia de la religión
es que ella interactúa significativamente con otras instituciones culturales. La religión interactúa con el comportamiento humano, con los sistemas de valores de una sociedad en cuanto a la moral y la ética. Esta influencia es muy grande si tenemos en cuenta que la religión puede contestar a las preguntas del por qué, del para qué de la vida. De la respuesta a esos interrogantes se deduce cómo va a vivir uno para llegar al destino final, que es la salvación. Hay que diferenciar varios lenguajes para entender lo religioso. Por ejemplo, el lenguaje científico habla de lo que ve. Lo que dice es lo que quiere decir. Es un lenguaje informativo, unívoco, preciso y exacto. Pero con él tan solo se puede hablar de lo que se puede experimentar objetivamente. El lenguaje poético es, por lo demás, vivencial. Utiliza metáforas, comparaciones, símbolos. Se expresan o al menos se evocan y sugieren vivencias que directamente no se pueden decir. El lenguaje religioso es un lenguaje de convicción y de vivencia. En él se intenta comunicar experiencias personales y colectivas que no se pueden decir con el lenguaje científico. Por eso se dice que el lenguaje religioso es simbólico. Si nos ponemos a observar en cualquier aspecto de la cultura de Occidente, aparece la influencia religiosa cristiana. En el arte, las costumbres, la ética, las leyes, la política, la economía, la familia, la ciencia, el lenguaje. No se puede comprender el pasado y el presente de la cultura occidental si se desconoce el cristianismo y su papel en nuestra historia. Con estas 10 pautas que te di, puedes ya leer el capítulo número 1, que tiene como título El hecho religioso y el hecho cristiano, del libro que es de guía de este curso, que se llama Para leer una Cristología elemental. Después de esta lectura, responde el cuestionario El hecho religioso, que se encuentra en el aula digital.